Hola fontanilleros, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de ósmosis y qué es lo que hace la ósmosis. Por una parte, la función que tiene la ósmosis es quitar el exceso de cloro, el exceso de cal y el exceso de sales minerales que lleva el agua. Tenemos dos grandes grupos de ósmosis. Por una parte está la presurizada, que esto significa que tiene un depósito herméticamente cerrado al cual tú no puedes acceder ni se puede limpiar. Y por otro lado tenemos la ósmosis no presurizada, con el cual sí que puedes acceder al depósito y limpiarlo cuantas veces sea necesario. Además, este último lleva también incorporado dentro del depósito una lámpara ultravioleta, que la función que tiene es matar todo tipo de virus, bacterias y gérmenes. Es otra de las grandes diferencias con el no presurizado, que hay algunos que sí que llevan lámpara ultravioleta, pero al paso, nunca en el depósito de agua en contacto con ese agua. Y este tipo de lámparas no tienen efectividad sobre el agua. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o cualquier duda, ponéis en contacto con nosotros en eurofontanilla.es. Hasta otra, fontanilleros.